No es imprescindible ostentar el título de campeón mundial para ser considerado un verdadero boxeador, ni tampoco adoptar una actitud agresiva para encarnar lo más destacado del deporte del boxeo. Jorge "el Maromero" Páez entendió esto perfectamente, añadiendo a sus peleas un toque de humor que lo convirtió en una figura legendaria en México. Además de entretener a su audiencia con sus llamativos espectáculos, logró consagrarse como campeón de peso pluma tanto en la FIBE como en la OMB, dejando así un legado indeleble en el ámbito deportivo. Te encuentras en Boxeo Elite, donde hoy descubrirás la historia de este ícono mexicano a través de sus más destacadas peleas. Jorge Adolfo Páez vio la luz el 27 de octubre de 1965, siendo criado en un entorno circense, donde adquirió habilidades acrobáticas incluso antes de aprender a caminar. Su infancia poco convencional lo moldeó en un individuo extrovertido, aficionado a la creación de espectáculos. Su pasión por las acrobacias le valió a Páez el sobrenombre de Maromero. Desde muy joven, se sintió atraído por el boxeo y comenzó a entrenar, pero nunca abandonó su inclinación por el espectáculo. Las identidades del chico del circo y el boxeador de élite se fusionaron en una sola, dando origen a su icónico personaje. El cariño del público hacia Páez se debía a las risas que provocaba, mientras que los boxeadores aprendieron que no debían subestimarlo cuando lograba derrotar a oponentes como Julio César Medina, Efrén Tinero, Salvador Sara, Jesús Rojas o Marco Antonio Santos por nocaut en las primeras rondas. Sin embargo, no todos apreciaban el aspecto cómico del estilo de Páez, en particular el boxeador estadounidense Calvin Groove, quien consideraba que su oponente desacreditaba la reputación del deporte y juraba vengarse por su cuenta, insultándolo como cobarde. La oportunidad de venganza llegó cuando se anunció su pelea programada para el 4 de agosto de 1988. En la Plaza de Toros Calafia de Mexicali, el 4 de noviembre, se llevó a cabo el legendario enfrentamiento en el territorio familiar de Maromero Páez. Este entorno conocido seguramente habría avivado el espíritu combativo del mexicano, impulsando su determinación a niveles insospechados. Así, al iniciar el combate, Páez irrumpió como un toro en estampida, ansioso por embestir a su oponente con una furia descontrolada. No obstante, el astuto contrincante, cual zorro, aprovechó la fuerza de Páez en su contra, esquivando con maestría sus embestidas para conectar un golpe preciso en su rostro. La escena casi rozaba lo cómico, destacando la renombrada flexibilidad de Páez. Páez intentaba dominar a su oponente con una combinación poderosa de ganchos y jabs, pero ambos luchadores permanecían en igualdad de condiciones durante el primer asalto. He has not been as active as he would have. Very bad. The knuckle on the index finger, it's fine. He's worked on it, but it looked... En los siguientes rounds, Páez continuó con su estilo agresivo, lanzando sus puños como proyectiles que golpeaban a Grove. On the right, and Calvin Grove now on the right. The challenge. La expresión sorprendida en el rostro del estadounidense indicaba que había subestimado a su rival, lo que lo llevó a emplear movimientos ágiles destinados a desconcertar a Páez y recuperar la ventaja. En el sexto round, Calvin Grove optó por una táctica más agresiva, presionando a Páez con una sucesión constante de golpes. Consiguió acorralarlo en una esquina del ring, desatando una ráfaga de puñetazos mientras el público estallaba en vítores. Cada nuevo grito parecía coincidir con una nueva marca en el cuerpo de Páez. El aliento de la multitud mexicana impulsaba a Maromero Páez a absorber los golpes como si fuera una esponja. Sin embargo, un contundente golpe en la mandíbula casi lo hace caer, de no ser por su tenaz resistencia. El séptimo asalto fue un vendaval de emociones, con ambos boxeadores intercambiando golpes en el centro del ring. Ambos pugilistas se enfrentaban como fuerzas destructivas que sacudían el recinto entero. Páez mantenía una defensa sólida
tratando de reducir al mínimo el daño y buscando oportunidades para golpear el rostro de Grove. Mientras tanto, Calvin Grove imponía su ritmo con una serie constante de golpes, recordándole a todos por qué era tan temido. Grove is playing into Paez's game plan. Paez wanted to frustrate Grove and make him stand in there and trade with him. That's what Grove's doing. Now Grove is trying to copycat. Al iniciar el octavo round, Grove tomó la delantera con una ráfaga de golpes. Sin embargo, Paez exhibió una resistencia impresionante. Con sus certeros directos de izquierda y rápidos jabs, logró penetrar la guardia del estadounidense, dejándolo tambaleante en el ring. Bud throughout this fight so far, and he's landed the heavier shot. Paez has been the aggressor. La hinchazón en el rostro de Grove era un claro testimonio de la batalla que jamás olvidaría. El noveno round se convirtió en uno de los más desafiantes para Grove, quien evidenciaba señales de fatiga y falta de aliento. Paez se mofaba de la situación, desafiándolo con gestos que lo instaban a continuar. Sin embargo, este descuido le salió caro al mexicano, ya que Calvin Grove contraatacó con una sucesión de uppercuts y ganchos brutales que lo sometieron. Grove surgió con la determinación de derrotar a Paez, y su ataque casi lo lleva a la lona. Sin embargo, el espíritu inquebrantable de Maromero lo impulsaba a perseverar, incluso en los momentos más difíciles. Esta experiencia de emoción y superación sería una lección inolvidable para Jorge Paez, ya que en los minutos siguientes enfrentaría una verdadera prueba de fuego, equiparable a las batallas más despiadadas de la vida. En los siguientes asaltos, Grove no mostró piedad hacia su rival, continuando con un asedio constante con la esperanza de alcanzar la victoria. El mexicano se mantuvo firme y resistió como pudo los ataques, esquivando los golpes más devastadores para responder con una combinación de jabs y ganchos izquierdos que le permitiera seguir en la pelea. El enfrentamiento se convirtió en un intercambio constante de golpes, donde ninguno de los boxeadores salió ileso, pero era evidente que la habilidad de Calvin Grove le estaba dando una ventaja sobre su oponente. Trying to measure Grove and also trying to put something out in the face of Grove. Grove 3 inches taller, has an 8-inch. Al llegar al 15º y último asalto, parecía que solo un milagro podría salvar a Jorge Paez de una derrota humillante. Agotado y con la mayoría de sus golpes sin acertar, se hallaba rezagado en puntos en comparación con su rival. Al principio parecía haber resignado su destino, al recibir un potente uppercut derecho de Grove que lo hizo caer a la lona por primera vez, como un pájaro abatido que se desploma con todo su peso sobre el suelo. ¿Es este el final? Resonaba en la mente de todos los presentes al observar la situación y la clara ventaja obtenida por el púgil afroamericano. Sin embargo, son en los momentos de mayor desesperación donde surge la esperanza más radiante. Jorge Maromero Paez se levantó como un fénix para lanzar una sucesión de jabs que derribaron a Calvin Grove en el centro del ring, tal como él había sido derribado anteriormente. Wobbly legs of Calvin Grove, round 11. Ahora estaban en igualdad de condiciones, pero eso no satisfacía al Maromero, quien con su destreza esquivó los ataques de sus oponentes, provocando que Grove cayera por segunda vez debido a su propia ineficacia. Grove parecía desorientado, y Jorge Paez aprovechó esta oportunidad única para embestirlo con una sucesión incesante de golpes que impactaban en su rostro como si estuvieran magnetizados hacia él. Al separarse por la pura ley de causa y efecto, Calvin Grove cayó por tercera vez al suelo, agotado. Con menos de un minuto para el final del último asalto, el árbitro intervino para declarar a Jorge Paez como el vencedor por nocaut. La batalla entre Grove y Paez fue histórica. No solo coronó al mexicano como el nuevo campeón de peso pluma de la FIB, sino que también marcó el final de las peleas de campeonato con 15 asaltos. Desde entonces, en aras de la protección de los boxeadores, los combates se limitaron a 12 rondas. Si buscas ver más peleas de 15 asaltos, en Boxeo Elite contamos con varias crónicas de combates de esa duración, así como enfrentamientos de 12 asaltos. No pierdas la oportunidad y suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir las actualizaciones antes que nadie. Además, te invitamos a compartir los vídeos del canal, darle me gusta y dejar un comentario.
ya que nos ayuda a difundir el noble mensaje del boxeo a un público más amplio. Tras su brutal enfrentamiento con Grove, las expectativas en torno a Jorge Páez alcanzaron dimensiones monumentales. Todos esperaban ver si podía superarse a sí mismo, y como auténtico showman entregado a su público, el maromero continuaba con sus extravagantes presentaciones en espera de un oponente digno. Ese oponente resultó ser Troy Glenn Dorsey. Dorsey, un estadounidense conocido por su experiencia en kickboxing, taekwondo, karate y otras artes marciales, lo que lo convertía en un luchador mortal no solo en el boxeo, sino en todas las disciplinas de contacto. Era conocido como el Destructor, un auténtico salvaje capaz de causar graves daños con un simple movimiento de su pulgar. Era el enemigo perfecto para que el maromero creara un espectáculo especial. La épica batalla entre estos dos titanes del ring tendría lugar el 4 de febrero de 1990 en el Hotel Hilton de Las Vegas, Estados Unidos. Un lugar donde el Destructor de Gringolandia esperaba obtener una ventaja adicional para arrebatarle el cinturón a Páez. Sin embargo, el guerrero azteca se negaría rotundamente y demostraría lo que significa ser un verdadero boxeador. La pelea comienza y Dorsey se lanza contra el maromero, lanzando potentes combinaciones de jabs que llevan a Páez hacia las cuerdas, donde continúa castigándolo con sus uppercuts. A primera vista, parece que el maromero está acorralado, pero en realidad el mexicano logra proteger su cabeza de cada ataque grave. En el segundo asalto, Dorsey intentó aplicar la misma táctica, pero Páez dejó en claro que sus puños lo protegerían como una armadura de guerra. A pesar de estar en esta situación comprometida, el maromero logró derribar a su oponente con un gancho contundente que lo envió a la lona, demostrando quién era el verdadero rey del ring. En los siguientes asaltos, se mantuvo una estructura de combate similar, con el gringo buscando a Páez por el ring e intentando golpearlo en sus puntos débiles. A pesar de lograr acorralar al mexicano, era Páez quien controlaba el ritmo del enfrentamiento, lanzando golpes precisos pero contundentes que dejaban a su rival tambaleándose. Al llegar al sexto asalto, Páez se dio cuenta de que si su oponente quería pelear como un niño pequeño, él lo trataría como tal. Cansado de los golpes desesperados de Dorsey, Páez no dudó en agarrar la cabeza de su adversario para apartarlo y conectarle unos buenos ganchos en la cara. A pesar de su mínimo esfuerzo, incluso manteniendo sus brazos relajados frente a su rival, Páez seguía teniendo un dominio absoluto en el combate. En el séptimo asalto, Dorsey persistía con su estrategia, empujando a Páez hacia el borde del ring, casi como si intentara derribarlo, mientras el mexicano apenas ejercía presión. Fue en el octavo asalto cuando Páez finalmente dijo, ¡basta!, mientras Dorsey intentaba derribarlo hacia atrás. Él se mantuvo firme como un poste enraizado en el suelo, buscando devolver los golpes con la misma intensidad. Finalmente se estaba presenciando una verdadera batalla entre pugilistas de élite, intercambiando golpes en el centro del ring, hasta que Dorsey nuevamente acorraló a su oponente en las cuerdas para repetir su rutina de golpes. La situación era tan absurda que incluso Barbara Dorsey, la madre del estadounidense, gritaba frente a la pantalla, harta de las acciones de su hijo. Quizás fue el reproche de su madre en televisión, pero en el noveno asalto, Dorsey finalmente se mantuvo en el centro del ring para lanzar un potente uppercut a su oponente. Sin embargo, ahora era Páez quien provocaba a su rival, desplazándose por el ring con la gracia de un bailarín, esquivando los ataques de su enemigo para contraatacar desde su punto ciego. Fue un auténtico juego de estrategia donde el mexicano demostró su superioridad.
10º asalto, en marcado contraste con la gracia del asalto anterior, ambos pugilistas iniciaron un ataque despiadado desde el primer segundo. La intensidad de los golpes parecía llenar todo el escenario, con Dorsey centrado en golpear el abdomen de su enemigo con ganchos seguidos de un uppercut letal, mientras que el maromero resistía con valentía, concentrándose en golpear el rostro de su oponente con combinaciones de gancho y jab. El intercambio fue poderoso, prolongándose hasta el final de la ronda. En el 11º asalto, la adrenalina del enfrentamiento era palpable en el aire. Páez comenzó el asalto con un potente jab al rostro de su rival, pero Dorsey no se amilanó y respondió con un cruzado que hizo retroceder a su oponente. Ambos pugilistas se enzarzaron en un nuevo intercambio de golpes, una pelea entre dos hombres que podrían decidir el encuentro con un puñetazo milagroso. En el 12º asalto, la nariz de Dorsey empezaba a sangrar debido a los golpes recibidos. Páez estaba exhausto y se dejó caer en su esquina, casi desfalleciendo, ofreciendo un espectáculo cómico sin pretenderlo. Al sonar la campana, ambos pugilistas se dirigieron nuevamente al centro del ring. Era el último capítulo de su pelea, así que comenzaron desde cero, intercambiando golpes como al principio. Ambos estaban tan concentrados en el ataque que, en un momento dado, ni siquiera lograban conectar golpes al oponente. A pesar de ello, el maromero no se dejaba intimidar y seguía lanzando una serie de jabs para hacer retroceder a su rival. Sin embargo, por primera vez en su carrera, se vio superado cuando Dorsey, como era de esperar, logró acorralarlo en las cuerdas y lo castigó con una combinación de jabs. A diferencia de otras ocasiones, Páez no pudo responder y se mantuvo sin energía, incapaz de contraatacar debido a la fatiga. El querido payaso del boxeo estaba recibiendo una paliza sin poder hacer nada al respecto. Afortunadamente, la campana sonó al final del combate, salvando al mexicano. A pesar de los eventos del último asalto, los jueces deliberaron y declararon a Jorge Páez como el ganador. Muchos interpretan el último asalto como una muestra de suerte para Páez y creen que estaba destinado a ser derrotado, pero esta no fue la única ocasión en que Dorsey experimentó la derrota. En cuestión de meses, buscó una revancha contra el maromero, solo para ser vencido de manera contundente. Este destino puso de manifiesto el poder inherente de la sangre mexicana de Páez, lo que quedó demostrado cuando años más tarde Dorsey se coronó campeón de peso pluma de la FIBE, después de que Páez se retirara y él venciera a Manuel Medina por ese título. Después de alcanzar este destacado logro en su carrera, Jorge Páez continuó enfrentándose a valientes boxeadores que lo menospreciaban por su humorismo y buscaba defender el honor de su país contra aquellos que consideraba indignos de mencionarlo. Sin embargo, cuando llegaba el momento crucial, todos sucumbían ante él y quedaban con los labios partidos por los golpes de Páez, quien los castigaba por su arrogancia. Tracy Spann, Brian Brown, Mauricio Aceves, Julia Wheeler, todos estos guerreros caían ante Páez, quien no mostraba piedad hacia ninguno de ellos. Sin embargo, al final de su carrera, Páez se enfrentaba al desafío de demostrar que los años no lo habían debilitado. Por eso, se había propuesto personalmente hacer todo lo posible para vencer a Tom Johnson, un boxeador de edad similar que buscaba recapturar sus días de gloria a expensas del mexicano. La pelea entre ambos estaba programada para el 22 de febrero de 2002 y representaría todo lo que Páez encarnaba como guerrero, su honor como boxeador. El lugar designado era el Palace Indian de California, en Estados Unidos. Desde el primer instante, ambos combatientes emanaban un sentido de rivalidad palpable,
que se hizo evidente tan pronto como sonó la campana para dar inicio al combate. Páez inició con un ataque de ganchos y jabs que acorraló a Johnson contra las cuerdas, castigándolo con su puño implacable. A pesar del astuto gancho de Johnson para liberarse, Páez lo persiguió por el ring con su asedio constante, lanzando golpes con una velocidad y fluidez natural. Incluso cuando Johnson intenta abrazarlo para contenerlo, Páez continúa golpeándolo en la parte posterior de la cabeza. Cuando el asalto se detiene y el estadounidense se aparta, Páez hace caso omiso a la orden y lanza otro gancho contra su rival. El árbitro tuvo que llamar la atención al mexicano por su conducta antideportiva, pero todos eran conscientes de que esa escena era una respuesta al comportamiento provocativo del propio Johnson. En el segundo asalto, ambos boxeadores se enzarzan en un intercambio de golpes con una intensidad despiadada, como ráfagas de una ametralladora tratando de atravesar una barrera de acero. Páez logra sobreponerse con su estilo agresivo, conectando un gancho en el abdomen seguido de un cruzado que deja al mexicano de rodillas, al borde de caer a la lona. A pesar de ello, Johnson decide continuar, dejando que la arrogancia pese más que la evidencia del peligro. Páez retoma su implacable asedio de golpes contra su oponente. Los potentes golpes del mexicano se vuelven cada vez más efectivos, rompiendo la defensa de Johnson hasta que finalmente logran derribarlo a mitad del segundo asalto. Y él por su parte ya sabe lo que es acariciar un título mundial. ¡Gancho! A pesar de la intervención del árbitro, la contusión de Johnson era tan evidente que ni siquiera podía mantenerse en pie con normalidad. Jorge Páez había ganado la pelea de manera impresionante, logrando uno de los knockouts más rápidos de su carrera. La experiencia fue tan impactante para Johnson que decidió poner fin a su carrera tras esa derrota, retirándose definitivamente del boxeo después de casi 25 años en el deporte. Una decisión que no estuvo muy lejos de la que tomó Páez, ya que al año siguiente de alcanzar ese hito personal, el querido payaso de México también se retiró tras una carrera pugilística de casi 20 años. Había logrado un respetable récord de 79 victorias sobre 14 derrotas. Páez fue uno de los últimos gladiadores de titanio que vio el pugilismo, dejando atrás una carrera envidiable para los aficionados al deporte. Es posible que hayamos pasado por alto algunos momentos importantes en la carrera de Jorge Maromero Páez. Por eso te sugerimos que explores los otros vídeos disponibles en Boxeo Elite, donde repasamos diversas etapas de su trayectoria. Además, te animamos a suscribirte para disfrutar de los vídeos que publicamos a diario. Esperamos verte pronto en otro relato de combate. Hasta luego, amigo.